mos posem seriosos perquè estem aquí anem a parlar a continuació. Ve relacionat entorn a tot el que estem visquent, aquesta voràgine d'ajudes, subvencions, palles, etc, que ara no entrarem a discutir si ho fa bé o no el govern, que veiem com ho fa el govern central, autonòmic, ho fa també el Consell de Mallorca, els Consells de les Illes i alguns ajuntaments. Ojo, i ja comencen els experts a posar escrit en el cel perquè això no és jo te ayudo, jo te doy i se acabó. A l'hora de fer la declaració de renta poden venir sustos. I ho veiem l'altre dia damunt la premsa. Ja no... Bé, les ajudes s'han de demanar quan fan falta. També coneixem molta de gent que ja que estem, les pedimos. Malament no m'ho faci falta, però ojo. Però no és tant que vos ho expliqui jo, sinó que ho faci el senyor Jorge Sainz de Baranda. Ell és expert en dret tributari del despatx Font Mora Sainz de Baranda Abogats. Don Jorge Sainz, buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Primero de todo, ¿cómo estamos llevando la semana? Bueno, bien, con un cierto constipado, pero creo que como está todo el mundo igual, pues nada, aguantándolo. Bueno, cuidado porque mañana cambia el tiempo y vamos a por el frío, las lluvias tan esperadas y hasta porque yo lo dije al principio del programa. Ahora es cuando vendrán todos los COVID, todas las gripes y algunas por anticipado como las que ya tiene usted. Efectivamente. Don Jorge Sainz de Baranda, como estábamos diciendo, experto en derecho tributario del despacho Font Mora Sainz de Baranda, abogados. Estamos viviendo... Evidentemente que se acercan elecciones y han visto los políticos un viso. Primero, no dudo que tengan intenciones de ayudar, porque hay gente que lo necesita, pero también es una vorágine. Es la estrategia a seguir. Lo hemos visto en el gobierno nacional, lo estamos viendo en el gobierno autonómico, lo estamos viendo en los consells de las Illes Balears, lo estamos viendo incluso en las administraciones locales. Un reparto de ayudas, pagas, bonos, descuentos, bla, 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 bla. Atención, porque los expertos ya están poniendo el grito al cielo diciendo, ojo con lo que pedís, ojo con lo que os dan, porque todo esto luego os puede dar un susto. ¿Me estoy equivocando, don Jorge? No, es exactamente eso es lo que está pasando. Es decir, es verdad, y no podemos engañarnos, que nos estamos acercando a un periodo electoral y entonces hay... Pues, de verdad, me sabe mal hablarlo así, pero es claro, un mercadeo tanto desde el punto de vista de las ayudas como desde el punto de vista de medidas tributarias. Es decir, se ofrecen cosas, se proponen cosas, se plantean situaciones que luego tienen un efecto que no se cuenta. Entonces, efectivamente, en las ayudas, desde mi punto de vista, y yo sí que ahí tengo que decirlo, me parecen buenas, creo que es importante ayudar a los sectores más desfavorecidos y no hay otra manera, que es vía subvenciones, pero tiene que ir acompasadas con medidas fiscales, porque si no, cuando no va acompasado de medidas fiscales, al final tiene un efecto perverso, y es que el contribuyente que recibe la ayuda y dice qué alegría, qué bien, que recibo este dinero porque lo necesito, y lógicamente lo destina al gasto necesario, corriente, al que tiene que cubrir, luego se encuentra con la sorpresa de los impuestos, y para eso sí que ya ni había contado ni había hecho un rincón para poder pagarlos. Además, Jorge, si me permites tutearte, tú fuiste claro. Director general, nada más y nada menos, de tributos del gobierno en su día. Ha sido muy claro y muy contundente en lo que venimos predicando en este programa desde que se empezó con esta vorágine de ayudas. Las ayudas tendrían que ir acompañadas de medidas fiscales. Antes de entrar con los sustos y demás, ¿por qué se empeñan tanto en no tomar medidas fiscales? Bueno, yo creo que muchas veces se está confundiendo o el mensaje que se lanza es que si damos ayudas fiscales estamos favoreciendo a los que más tienen y no se ven beneficiados las rentas más bajas. Eso no es cierto. Es decir, las medidas fiscales lógicamente tienen que estar bien planificadas y bien diseñadas. Y tienen que afectar a todo el mundo porque los impuestos son progresivos. Cuanto más tienes, más debes pagar. Por tanto, eso es lo que debe
presumir o lo que debe estar en la idea, en el ideario de cualquier medida fiscal. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como por razones políticas parece que está mal visto el dar una imagen de que se bajan los impuestos, se evita esa figura cuando realmente es necesaria para compasarla. Pero ocurre con la inflación ahora que tenemos, con el aumento de los costes, es decir, no se toman medidas porque parece que solo se benefician a determinados colectivos, y no es cierto. Desgraciadamente es un tema que podríamos hablar horas y horas de este tema, pero yo quiero ir ahora al tema de los sustos. Ojo, porque además ha sido muy claro, Jorge. Cuando se necesita se tienen que pedir las ayudas. Para también nos consta que hay mucha gente que, bueno, pues que ya que hay ayudas a los alquileres, aunque no las necesite, pues vayamos y las pidamos porque cumplo con los requisitos. Cuando te dan una ayuda, cuando te dan una paga, ¿qué pasa después? Vamos a ver. Normalmente no. Hay veces que son sociedades o empresas las que están destinadas, que se le destinan las ayudas. Eso lleva un régimen diferente. Pero tenemos que entender que hablamos de los contribuyentes normales, de personas físicas, del ciudadano de a pie, que necesita en un momento dado una determinada inyección de dinero para poder afrontar los gastos. ¿Qué ocurre? Que en principio, esas ayudas, salvo aquellas que no tienen que pagar impuestos, están claramente definidas en la norma. Es decir, hay una ley, que es la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que pagamos todos en cada junio de cada año, y entonces ahí lo que no está en la ley no existe. Así de claro. Es decir, o está previsto, y además hay un artículo concreto, que es el artículo 7, o está en el artículo 7 esa exención, o tengo que pagar. Por tanto, en el artículo 7 hay hasta la letra Z de exenciones, porque hay de todo. Es decir, hay por ayudas del terrorismo, por tema de enfermos de SIDA, había incluso de las inundaciones, hay por el mínimo vital, que también está exento, pero con unos límites, hay por despidos, por indemnizaciones por despido, hay muchísimas. Pero o tú vas incluyendo los nuevos supuestos que sacas de ayuda, o eso que recibo, cuando llega la declaración de renta, lo voy a tener que declarar y pagar impuestos. Eso. En el mejor de los casos, me voy a dar una ganancia patrimonial. En el peor de los casos, puede ser peor. Si te parece, Jorge, vamos a poner claros ejemplos para que la gente de a pie de calle nos pueda entender. No sé si ahora mismo a lo mejor te hago un traje pidiéndote esto, pero no. ¿Podríamos poner algún ejemplo de lo que la gente le tocará que, no voy a decir pagar, sino que va a tener que declarar y después se verá de alguna ayuda en concreto? Sí, por ejemplo, vamos a ver, si alguien recibe, vamos a poner las que son más cercanas o más fáciles de identificar, las ayudas por COVID. Todas aquellas ayudas que recibieron, tanto pueden recibir ciudadanos como empresarios, pero empresario, persona física, que han recibido ayudas como consecuencia de los problemas para adelantar los pagos o para realizar pagos por parte del COVID, esa ayuda directamente la tienen que integrar en la renta del año que viene como un rendimiento o como un beneficio. Si soy un ciudadano particular, me lo llevaré como una ganancia patrimonial y tributaré entre el 19 y el 26% de lo que haya recibido. Pero ¿qué me estás contando? Es muy fuerte. Es que pero bueno, sigue porque yo estoy flipando porque la ayuda es para el COVID, cosa que fue muy grave y es de salud, pero es que echa la ley, echa la trampa. Pero bueno, continúa. Disculpa, Jorge. No. Entonces, ¿qué ocurre? Pero si además soy empresario y estoy recibiendo una ayuda o una subvención vinculada al pago de gastos, porque en el fondo lo que te decían era, bueno, para darte la ayuda usted me tiene que justificar que tiene que pagar determinadas cosas y que como consecuencia del cierre de los negocios por la pandemia, usted necesita ese dinero. Muy bien. Yo te justifico y te digo, mira, tengo que pagar 100.000 euros, no los he podido pagar. ¿Qué debo? Debo proveedores, debo el alquiler, debo bancos, etcétera. Bien, yo me dan el dinero y lo destino a pagar. Ajá. Pero eso luego lo tengo que imputar como un beneficio en mis rendimientos. Por tanto, me va a salir a pagar una cantidad que ya no tengo, porque ya lo he pagado. Obvio, me lo has quitado de la boca, es que ese dinero ya no existe. Correcto, pero Hacienda no te va a perdonar, evidentemente. ¿Por qué? Porque no está en la ley. Entonces, es tan sencillo como generar una exención. También es verdad, y eso hay que reconocerlo, que ese tipo de exenciones vienen vinculadas al Estado, porque una exención no la puede establecer una comunidad autónoma. Ahora bien, sí que se pueden idear, porque al final
siempre hay fórmulas para encontrar soluciones. Entonces, la comunidad autónoma sí que dentro de sus competencias normativas, porque tiene una parte cedida del IRPF y además recibimos una parte de recaudación vinculada para la financiación, lógicamente, de los gastos, vinculada a ese impuesto, pues sí que puede adoptar medidas. ¿Problema que tiene eso? Que te afecta directamente a los ingresos o los rendimientos de la comunidad autónoma. Ahí entramos en un problema mayor o más importante, que es los gastos. Es decir, yo puedo reducir impuestos y mantener el gasto necesario, es decir, todos tenemos claro, nadie se le ocurre decir que bajemos ni el gasto en sanidad, ni el gasto en educación, ni el gasto en previsiones sociales, ni en temas sociales. A nadie se le ocurre decir eso. Pero a lo mejor, hay otros gastos que no son tan necesarios y que ahí sí que se puede recortar. Y me permite reducir los ingresos, beneficiar al contribuyente de a pie y por lo menos evitar esa situación perjudicial, que es tan evidente, la estamos hablando ahora, es tan clara, tan diáfana, que es que no entiendo cómo no se ve. Mi querido Jorge, tengo mucha gente que está participando, llamando a nuestro teléfono, porque claro, de repente, como me ocurrió a mí el otro día que leí la entrevista que te hicieron en mallorcadiario.com, pues me han surgido muchísimas dudas. Y estamos recibiendo muchas llamadas de muchos oyentes. Vamos a pasar una en directo que quiere preguntarte algo. ¿Me permites, Jorge, coger una llamada? Por supuesto. Pues me dice que se llama Katy. Katy, buen día. Hola, buenos días. Muy buenos días. Katy, ¿de dónde nos llamas, por favor? Desde Palma llamo. ¿Cuál sería tu pregunta? Mi pregunta serían un montón, porque para que te den ayuda no importa que las den, porque después si tienes que pagar y no tienes el dinero, mal vamos. Yo pido, por ejemplo, una ayuda de alquiler. La ayuda de alquiler del primer año yo no sabía que se tenía que cuando tenías que hacer la declaración de renta. La declaración. No te pongas nerviosa, ponte tranquila, estás en tu casa. y me van y me ponen una multa de 100 euros. Digo, yo no sabía de dónde me venía esto, porque yo estaba exenta de hacer declaración. Y yo decía, pero ¿y esto de dónde me viene? 100 euros de multa porque no había declarado lo que me había... Entonces, ¿a qué quiero yo una ayuda? Pues mira, don Jorge, Katy, para muestra un botón, aquí tenemos uno de los sustos que podíamos hablar. Jorge, doña Katy no declaró la ayuda a alquiler que le dio el gobierno porque pues no podía pagar y por eso pidió la ayuda. Multa de 100 euros por no haber declarado esa ayuda. Y además, esta señora está contando una cosa todavía que también tiene un segundo efecto pernicioso. Es decir, ella no estaba obligada hasta la fecha a hacer declaración, porque no alcanzaba los mínimos. Tendrá unos ingresos que no alcanzan el mínimo necesario para hacer la declaración, y esta señora estaba tranquila en su casa a junio diciendo, bueno, hay la campaña de renta, pero a mí no me afecta. Y nadie le dice, ojo, cuidado, que sepa que como le he dado esta ayuda, usted cuando llegue junio va a tener que declararla y va a tener que pagar. Con lo cual, a partir de ahora está usted obligada hacer la declaración de la renta. Es decir, le voy a poner una sanción además por no haberla presentado. Sí, esto me pasó. Sí, continúa, Katy, continúa, tranquila. Esto me pasó y entonces ahora quería pedir una ayuda porque no me basta para si pago 663 euros de alquiler y cobro 750 luz, agua, teléfono y comida, ¿qué hago? Primero de todo, me sabe mal, Katy, decirte que ya has escuchado al señor Jorge que nos ha dicho que estás, a partir de ahora, ya obligada siempre a hacer la declaración de renta. Sí. Pero es que si ahora vas a pedir... Ya no pido más ayudas, porque si voy a pedir más ayudas, ¿qué hago? No podré pagar. Claro, don Jorge, pedirla la puede pedir, lo que le tiene que declarar, pero si nos estás explicando los ingresos que tienes, en parte yo no sé si lo digo bien, Jorge, ayúdame, puede estar tranquila porque por lo que reciben no le tocará Y yo creo que ella pasa pena de que le salga a pagar cada año si pide ayudas. Bueno, es que claro, eso depende de la ayuda que se reciba y el concepto que sea. Claro, en principio por el mínimo exento no debería tener que liquidar, pero claro, según del importe que sea la ayuda, porque lo necesita para sus gastos ordinarios, lo estaba contando muy fácilmente. Oiga, yo tengo unos ingresos
pequeños y tengo ya solo que pagar de alquiler, gastos, luz y tal, no llego. Entonces, depende de cómo sea la ayuda, te puedes encontrar con que sí te sale a pagar, ¿eh? Además, ahora con la luz, lo que ha subido, resulta que yo pagaba 30, 35, como mucho 40 euros. Y ahora se me va cada mes de 65 a 70 y 75 euros, teniendo lo mismo. Oiga, ¿qué hago? Ese es el segundo problema. Es decir, es muy sencillo la solución. La solución es la deflactación del IRPF. Suena muy raro, es una palabra muy rara, muy compleja, pero es muy sencilla, ¿eh? Oiga, si me suben los precios y esa subida de precios no va acompasada ni con mis ingresos ni con la realidad de la capacidad económica, adecúeme, no le digo que me baje, adecúeme los tramos a la nueva realidad para que yo siga teniendo la misma capacidad de ahorro o al menos la misma capacidad de pago que antes. Es una solución bien sencilla. Lo que pasa es que el Estado ha dicho que él no lo va a hacer de forma generalizada. Y luego ya entramos en el mercadeo de las comunidades autónomas. Es decir, comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Galicia han dicho que sí, que lo van a hacer. Cataluña ha dicho que lo va a hacer. Y Baleares ha dicho que no. Entonces, claro, nos tenemos que comer esta patata. O fría o caliente o que nos queme por todos los lados. Mi queridísima Katy, gracias por llamarnos, un abrazo muy fuerte, Vale, ánimos. muchas Un consejo, tienes, por ejemplo, al bufete, en este caso, al despacho de Font Mora Sáenz de Baranda para asesorarte, que creo para esto no te van a cobrar, pero llámalos o a cualquier asesor, pero Vale, antes de ya pedir está. una ayuda, asesórate. Sí, no, creo que yo ya no pido, yo pediré por la esquina, a ver, pondré la mano al sombrero, pero así ya no, ni de broma. Katy, buenos días, muchas gracias. Vale, muchas gracias, agradecida. Un Adiós, abrazo. buenos días. 971 43 99 60 si alguien nos quiere seguir llamando. Jorge, esta llamada es el reflejo de lo Sí. que la sociedad no sabe. Es el reflejo, es la realidad. Es decir, esta es la realidad. La realidad de gente que no llega, de gente que con unos ingresos mínimos no puede cubrir ni los gastos imprescindibles para una vida digna y que resulta que al final no hay, esas ayudas son un dardo envenenado, pero que no se le ponen soluciones y no sé la razón. Es decir, no la llego a comprender, porque si al final lo que quieres es proteger a las rentas más desfavorecidas, mira todas las medidas. Es decir, no les pegues un susto al final. Claro. Mi querido Jorge, antes de terminar, consejos como profesional. Además, hemos dicho antes que no solo eres abogado y socio del despacho Font Mora Sáenz de Baranda, eres especializado en Derecho Fiscal, Tributario y Mercantil, fuiste director general de tributos de la CAIP. ¿Cuáles serían los consejos? Eres un experto que hoy darías a la sociedad frente a lo que llaman este famoso ya escudo social de la comunidad autónoma, ergo más las ayudas que está prometiendo el Estado. ¿Qué debe de hacer la gente que sí necesita la ayuda y la que no la necesita y la pide? Vamos a ver, para mí es claro lo que estabas comentando antes de planificar. Es decir, tienes que saber exactamente cuál va a ser el efecto que te va a suponer la ayuda. Es decir, tú tienes que ver qué estás pidiendo, qué cantidad estás pidiendo y eso cómo te va a afectar al conjunto de tus ingresos y a la declaración de renta. Eso es lo primero. Y si al final, evidentemente, entras dentro de los parámetros y necesitas al menos una parte, tendrás que saber qué vas a tener que pagar y retirarlo y esperar que no te venga el susto, porque luego el problema es que cuando no puedes pagar o lo desconoces, viene encima la sanción. Es decir, en este caso le han puesto una sanción por falta de presentación de 100 euros, pero es que te puedes encontrar con sanciones que pueden llegar hasta el 50 o al 75% de lo que tenías que pagar. Con lo cual ya no tienes solo el problema de tener que pagar los impuestos, sino además te encuentras con una cuota duplicada por la parte de la sanción, más intereses de demora que te cobran también. Con lo cual, básico, planificarlo, saber exactamente qué estás pidiendo y qué consecuencias va a tener. Y desde luego no lo intentes leer en el panfleto de las ayudas, porque ahí no te lo dirán. Y para aquella gente que me consta a mí que se ha animado a pedir ayudas ahora porque las dan y no las necesitan. Yo creo que en eso también hay una parte de conciencia social. Si no necesitas la ayuda, de verdad hay muchísima gente necesitada que de verdad está con problemas importantes y no agotemos fondos que no son ilimitados
cuando realmente no lo necesitas. Eso sí que yo creo que es un tema ya de moral, de ética, oiga, yo no voy a pedir algo que de verdad no necesito, cuando de verdad hay muchísima gente que lo está pasando muy mal. Don Jorge Sainz de Baranda, ha sido un placer hablar contigo. Te espero un día de estos en el estudio para hacer una larga tertulia sobre este tema, porque hay que informar a la gente, porque es muy fácil hacer anuncios, dar ayudas y demás, pero luego tienen sus consecuencias. Además, sorpresivamente hemos vivido en este programa un testimonio donde recibió una ayuda. Esa señora, pues que además se la oía con, me va a perdonar porque es un poco de mala educación lo que voy a decir ahora, de una edad, ya de una edad, esta señora no sabe que después tiene que declarar esas cosas si no se informa o no se lo dicen. Claro, tú vas a pedir la ayuda a la administración, la persona que te atiende, el funcionario, debería de tener la obligación de informarte de que esto después conlleva tales cosas. No, ellos te dicen, tome, rellene sus papeles, entréguelos, si te viene la ayuda aceptada, sobre todo, ahora me consta muchísima gente está pidiendo la ayuda de alquiler. Ojo si estás trabajando, ojo si tienes ingresos, porque luego te tocará pagar. En fin, un abrazo. Ha sido un placer. Hasta igualmente. luego, muy buenos días. Ha estat nosaltres avui Jorge Sainz de Baranda, exdirector general de tributs de la CAIP, abogat i soci, com deia, de despatx Font Mora Sainz de Baranda i especialitzat en dret fiscal, tributari i mercantil.